Acepté el cargo de seguridad nocturna en el cementerio general únicamente por la paga excesiva. El guardia anterior me entregó las llaves y una hoja sucia advirtiéndome que no fuera un héroe y se marchó corriendo antes de darme más explicaciones. Me quedé solo en la caseta y leí las instrucciones bajo la luz de la lámpara. El papel contenía 7 reglas estrictas. Regla 1: si la estatua del ángel de la zona norte te mira fijamente, no le des la espalda y retrocede despacio. Regla 2: si escuchas la campana de la capilla vieja a las 3 de la mañana, apaga tu linterna y tírate al suelo porque algo busca a quien la toca. Regla 3: nunca retires las flores secas de la tumba de la familia Álvarez aunque huelan a podrido. Regla 4: si ves a un hombre alto con sombrero de copa, no le respondas si te pregunta la hora, pues busca robar tu tiempo. Regla 5: si escuchas sonidos de excavación, no vayas a investigar ya que no hay entierros programados de noche. Regla 6: ignora a la niña del vestido blanco cerca del mausoleo o gritará apagando todas las luces del recinto. Regla 7: si encuentras la puerta abierta, no intentes cerrarla tú mismo porque significa que algo ya entró y debes encerrarte en la caseta hasta el amanecer. Guardé el papel pensando que era una broma para novatos y salí a hacer mi primera ronda a las 11 de la noche con la linterna en mano. Todo estaba tranquilo hasta que llegué al sector de tierra baldía cerca de la 1 de la mañana y escuché un golpe metálico rítmico como una pala impactando contra la tierra. El sonido venía de unos 50 metros a mi derecha. Recordé la regla 5 sobre no investigar excavaciones, pero mi entrenamiento me hizo pensar que eran profanadores de tumbas, así que ignoré la advertencia y caminé hacia el ruido. Al llegar al punto de origen, el sonido se detuvo en seco. Alumbré el suelo y vi un agujero profundo recién cavado, pero no había nadie ni herramientas alrededor. La tierra del borde comenzó a deslizarse hacia el interior del agujero como si algo estuviera subiendo. Sentí una respiración helada en mi nuca y un susurro que dijo: te advertí que no vinieras. Giré asustado y al alumbrar hacia la salida vi a lo lejos que la puerta estaba abierta de par en par con la cadena rota en el suelo. Recordé la regla 7 y el pánico me invadió al darme cuenta de que había dejado la caseta de seguridad sola y abierta mientras investigaba el ruido falso. Me quedé paralizado mirando la puerta abierta sabiendo que algo había cruzado el perímetro. El aire se volvió pesado y el silencio fue reemplazado por el sonido de pasos arrastrados que venían de la oscuridad cerca de los mausoleos. Sabía que tenía que llegar a la caseta de seguridad para encerrarme como indicaba el manual, pero el camino estaba bloqueado por sombras que parecían estirarse de forma antinatural. Comencé a correr hacia la plaza central apretando mi linterna como si fuera un arma. Mi respiración era irregular y ruidosa en la noche quieta. Al doblar la esquina cerca de la sección norte frené en seco porque el haz de luz golpeó el pedestal de piedra del ángel llorón. Recordé la regla 1 inmediatamente y sentí un sudor frío en la espalda porque las manos del ángel ya no cubrían su rostro. Estaban bajadas a los costados y sus ojos de piedra estaban fijos directamente en los míos con una expresión de pura malicia. Quería darme la vuelta y correr, pero la regla gritaba en mi cabeza que no le diera la espalda bajo ninguna circunstancia. Comencé a retroceder lentamente manteniendo la luz en su cara. Las facciones de piedra no se movían, pero cada vez que parpadeaba la estatua parecía estar más cerca, avanzando sin hacer ruido hacia mí. Estaba atrapado caminando hacia atrás en la oscuridad rezando para no tropezar con una lápida mientras esa cosa me cazaba con la mirada. De repente escuché una tos educada justo detrás de mi oreja izquierda y una voz profunda preguntó: «Disculpe caballero, ¿podría decirme la hora?». Me congelé por completo al darme cuenta de que estaba atrapado entre el ángel que avanzaba si dejaba de mirarlo y la entidad de la regla 4, el hombre del sombrero a mi espalda. No respondí, no me giré para mirar al hombre. Solo seguí mirando al ángel mientras las lágrimas de terror nublaban mi vista. El hombre preguntó de nuevo con más insistencia: «La hora, caballero. El tiempo corre». Me mordí la lengua tan fuerte que sentí el sabor a cobre. Para evitar gritar o responder, tomé un riesgo desesperado y me lancé lateralmente saltando sobre un seto bajo hacia la hierba mojada de la sección antigua solo para romper la línea de visión del ángel y alejarme de la voz. Caí pesadamente sobre el barro y mi linterna rodó unos metros apagándose por el impacto dejándome en total oscuridad. Me arrastré por el barro tanteando frenéticamente la hierba húmeda hasta que mis dedos rozaron el metal frío de la linterna.
La encendí con manos temblorosas rezando para que las baterías no se hubieran dañado por el golpe, y el haz de luz cortó la oscuridad revelando que había rodado hasta el borde del camino que rodea el mausoleo central. Me incorporé con dificultad sintiendo el lodo pegado a mi uniforme y entonces escuché un sollozo ahogado que heló mi sangre. El sonido era infantil y venía justo desde la entrada del mausoleo a menos de 10 metros de mi posición. Moví la luz por instinto hacia la fuente del ruido y la vi, una figura pequeña de espaldas con un vestido blanco antiguo sacudida por el llanto. Mi mente gritó la regla 6: ignora a la niña del vestido blanco o gritará y apagará todas las luces. Apagué la linterna de inmediato sumiéndome en la negrura total para que no notara mi presencia, pero el sollozo se detuvo abruptamente. Contuve la respiración tapándome la boca con ambas manos mientras mis ojos trataban de adaptarse a la oscuridad. Escuché el roce de tela almidonada girando sobre la grava y supe que se había dado la vuelta buscándome. Permanecí inmóvil como una estatua rogando ser invisible en la noche sin luna. Pasaron segundos que parecieron horas hasta que el llanto se reanudó, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba como una risa contenida disfrazada de tristeza. Comencé a retroceder a ciegas paso a paso intentando no hacer crujir las hojas secas bajo mis botas. Di 3 pasos hacia atrás y mi talón chocó contra algo duro haciéndome perder el equilibrio. Caí de espaldas sobre una losa de piedra fría y al encender la linterna por puro reflejo defensivo iluminé el nombre grabado en la lápida bajo mis pies: Familia Álvarez. El aire se llenó de golpe con un olor dulce y nauseabundo a flores podridas mezclado con carne en descomposición y noté con horror que mi mano izquierda había aplastado un ramo de rosas frescas que descansaba sobre la tumba. Recordé la regla 3 sobre no tocar las flores frescas pues no eran humanas. El suelo bajo la lápida comenzó a vibrar violentamente como si algo golpeara desde abajo queriendo salir y las rosas aplastadas en mi mano comenzaron a marchitarse y ennegrecerse en segundos soltando un líquido viscoso que quemaba mi piel. Me levanté gritando de dolor sacudiendo la mano cubierta de esa savia negra y corrosiva mientras la lápida de los Álvarez se partía con un crujido sordo liberando un hedor insoportable. Corrí sin mirar atrás tropezando con las cruces de madera vieja sintiendo que el suelo se ablandaba bajo mis botas como si el cementerio entero quisiera tragarme por haber profanado el descanso de esa familia. Mi respiración quemaba mi garganta y la linterna parpadeaba frenéticamente debido a la corrosión en mi mano o a la energía del lugar. Llegué jadeando al sendero de grava cerca de la capilla vieja buscando desesperadamente la orientación hacia la caseta de seguridad, pero la niebla había bajado repentinamente desdibujando los caminos. Miré mi reloj de muñeca con el vidrio astillado y vi con horror que las manecillas marcaban exactamente las 2:59 de la mañana. Un segundo después el sonido metálico y oxidado de una campana rompió el silencio absoluto de la noche proveniente de la torre en ruinas sobre mí. Cabeza que llevaba décadas sin cuerdas. Don, el primer tañido resonó en mis huesos y recordé la regla 2 sobre apagar la luz y tirarse al suelo si la campana sonaba a las 3 de la mañana porque algo busca a quien la toca y no debía confundirme con él. Apagué la linterna instintivamente quedando ciego otra vez y me lancé cuerpo a tierra detrás de un banco de piedra húmedo abrazando mis rodillas contra mi pecho. Don, el segundo tañido fue más fuerte y sentí una vibración en el suelo que no venía de la tumba Álvarez sino de pasos pesados y húmedos acercándose desde la entrada de la capilla, pasos que sonaban como pies descalzos y enormes sobre la piedra mojada. Cerré los ojos con fuerza rogando que la cosa que tocaba la campana no me hubiera visto apagar la luz momentos antes. Don, el tercer tañido fue ensordecedor y luego hubo un silencio sepulcral. Esperé temblando en el suelo frío sintiendo que algo respiraba justo al otro lado del banco de piedra. Escuché cómo rascaba la superficie del granito con uñas largas y duras buscando presas en la oscuridad mientras yo trataba de controlar los espasmos de mi mano quemada para no hacer ni el más mínimo ruido. Permanecí con la cara contra el barro conteniendo las náuseas por el dolor en mi mano mientras la criatura de la capilla resoplaba sobre mi cabeza. Sentí como su aliento caliente y podrido rozaba mi cabello erizándome la piel. Esperé en esa posición fetal hasta que escuché el sonido de garras alejándose hacia el interior de la torre buscando la cuerda inexistente de la campana. Aproveché ese instante de distracción para arrastrarme sobre mis codos raspándome la piel contra las piedras del camino sin atreverme a levantarme ni encender la linterna.
Repté por lo que parecieron eternos minutos alejándome de la zona de la capilla hasta llegar al cruce con el mausoleo central. El silencio volvió a caer sobre el cementerio, pero era un silencio cargado de electricidad estática que me zumbaba en los oídos. Me puse de rodillas jadeando y al levantar la vista vi una silueta pequeña parada justo en medio del sendero bloqueando mi camino hacia la caseta de seguridad. Mi corazón se detuvo al reconocer el vestido blanco brillante en la oscuridad. Esta vez no estaba de espaldas llorando, sino que estaba parada mirándome fijamente con unos huecos negros donde deberían estar sus ojos y una sonrisa demasiado ancha para un rostro humano. Recordé con pánico la regla 6 sobre ignorarla o gritaría. Cerré los ojos de inmediato y me giré para correr en dirección opuesta, pero fue inútil porque ella ya me había visto. Un grito agudo e inhumano taladró mis tímpanos como si fuera vidrio molido. Rompiendo la realidad misma, el grito no cesaba y de repente el zumbido eléctrico de los postes de luz alrededor del cementerio se intensificó hasta estallar. Uno por uno los focos que iluminaban los caminos principales explotaron en una lluvia de chispas dejándome sumido en una oscuridad absoluta y espesa. Ahora estaba ciego, herido y atrapado en el centro del cementerio con todas las reglas activas y sin ninguna luz que me guiara hacia la salida. La oscuridad absoluta tras el estallido de las luces trajo consigo una comprensión aterradora que me heló la sangre más que el grito de la niña. Recordé la regla 1 sobre el ángel llorón que solo se detiene si lo miras fijamente. En esta negrura total yo estaba técnicamente ciego, lo que significaba que la estatua era libre de moverse sin restricciones hacia mí. Escuché inmediatamente el sonido chirriante y pesado de piedra arrastrándose sobre el pavimento a una velocidad alarmante viniendo desde mi izquierda. Golpeé mi linterna frenéticamente contra mi muslo rezando para que encendiera mientras los pasos de granito se acercaban retumbando en el suelo como un terremoto localizado. El haz de luz parpadeó débil y amarillento iluminando la niebla justo a tiempo para revelar la cara del ángel a escasos 3 metros de mí. Ya no tenía las manos en la cara ni los ojos cerrados. Su boca de piedra estaba abierta en una mueca de hambre insaciable y sus alas estaban extendidas bloqueando el camino. Cada vez que mi linterna titilaba por la batería baja, la estatua avanzaba un paso entero en un parpadeo imperceptible cerrando la distancia. Caminé hacia atrás tropezando con los bordes de las tumbas sin atreverme a desviar la luz de sus ojos vacíos. Mi mano quemada palpitaba al ritmo de mi corazón y el olor a ozono de las luces rotas se mezclaba con el hedor de la tumba abierta que aún impregnaba mi ropa. De pronto mi talón chocó contra la verja de hierro oxidado de la sección antigua. Dejándome acorralado sin salida, la linterna comenzó a perder intensidad muriendo lentamente y supe que en cuanto se apagara por completo la estatua me alcanzaría antes de que pudiera gritar. Fue entonces cuando vi algo más moverse en el límite periférico de la luz. Una sombra alta y densa que no proyectaba reflejo alguno y que venía deslizándose desde la dirección de la puerta este. La entidad de la regla 7 había llegado atraída por mi luz y ahora estaba atrapado entre un monstruo de piedra que se movía en la oscuridad y una abominación desconocida que había entrado desde el exterior. La bombilla de la linterna emitió un último zumbido agónico y se apagó por completo sumiéndome en una negrura tan densa que podía sentirla en la garganta. Inmediatamente escuché el aire siendo cortado por un bloque de piedra masivo justo frente a mi cara y sentí un dolor agudo y desgarrador en mi hombro izquierdo cuando los dedos de granito del ángel me rozaron al intentar agarrarme. El impacto me lanzó hacia un lado contra la verja de hierro oxidado salvándome por milímetros de ser aplastado. El sonido de la piedra arrastrándose se aceleró en la oscuridad persiguiéndome con una furia ciega mientras yo corría pegado al metal frío de la cerca perimetral sin poder ver nada más que manchas púrpuras en mi visión por el pánico. Mis botas resbalaban en el pasto mojado y mi respiración era un silbido agónico que delataba mi posición a cualquier cosa que estuviera cazando. De pronto choqué violentamente contra algo sólido y alto que no era una lápida ni un árbol, era una columna de tela fría, con olor a tabaco antiguo que no se movió ni un centímetro con mi impacto. Levanté la vista esperando ver la nada, pero vi la silueta inconfundible de un sombrero de copa recortada contra el cielo nocturno levemente iluminado por la contaminación lumínica de la ciudad lejana. El hombre del sombrero me sujetó del brazo herido con una fuerza sobrenatural que helaba la sangre y susurró con esa voz caballerosa pero podrida: insisto, caballero, la hora es vital. Recordé la regla 4 sobre no responderle jamás, pero el dolor en mi hombro y el sonido del ángel acercándose a mis espaldas me nublaban el juicio.
Sentí que mi reloj de muñeca se calentaba en mi piel como si estuviera ardiendo y el hombre bajó su rostro sin facciones hacia mí esperando que le cediera mis minutos de vida. En un acto de pura desesperación me arranqué el reloj quemando mi piel y lo arrojé lejos hacia los arbustos de la derecha rompiendo el agarre del espectro. El hombre del sombrero giró la cabeza bruscamente hacia él. Sonido del reloj cayendo liberándome el paso por una fracción de segundo. No esperé a ver si iba a buscarlo y me lancé a correr nuevamente hacia el centro del cementerio sin saber que me dirigía directo a la zona de tierra removida donde había escuchado la excavación al principio de la noche. Corrí a ciegas tropezando con raíces y lápidas rotas hasta que el suelo bajo mis botas cambió de grava firme a tierra blanda y pegajosa que me atrapaba los tobillos como manos muertas. Supe con terror que había regresado al punto de inicio donde escuché la excavación horas antes. El olor a humedad y gusanos era tan fuerte que me provocó arcadas, pero me detuve en seco al escuchar un sonido húmedo y gorgoteante justo frente a mí en la oscuridad. No era el sonido de una pala cavando esta vez sino el de algo viscoso y increíblemente pesado arrastrándose fuera de la tierra con esfuerzo. Me agaché temblando detrás de un montículo de escombros de mármol tratando de controlar mi respiración agitada y entonces un relámpago lejano de una tormenta que se acercaba iluminó la escena por una fracción de segundo revelando una pesadilla. El agujero que había visto antes se había ensanchado hasta convertirse en un cráter irregular y del borde asomaban manos pálidas y largas con demasiados dedos que buscaban agarre desesperado en el barro. Pero lo peor no era lo que salía sino lo que estaba esperando arriba. Una figura encorvada y grotesca que parecía hecha de sombras sólidas y estática estaba parada al borde del cráter observando el nacimiento de la cosa con una paciencia depredadora. Era la entidad que había entrado por la puerta la regla 7 en carne propia bloqueando mi paso. La criatura de sombras levantó lo que parecía ser una cabeza sin rostro y giró lentamente hacia mi escondite. Como si pudiera oler mi miedo a través de la lluvia que empezaba a caer. Sentí que mis piernas fallaban y el instinto de supervivencia me gritó que la única salida viable era correr hacia la caseta de seguridad rodeando el perímetro antes de que esas dos cosas decidieran que yo era un mejor premio que el uno al otro. Corrí bajo la lluvia torrencial sintiendo que el lodo trataba de succionar mis botas con cada paso desesperado hacia la caseta de seguridad. El chillido de la entidad de sombras detrás de mí era un sonido agudo que hacía vibrar mis dientes y supe que había perdido el interés en la cosa del agujero y ahora venía por mí. No me atreví a mirar atrás porque sabía que si lo hacía vería también a la estatua del ángel ganando terreno en la oscuridad aprovechando que le daba la espalda. Mis pulmones ardían como si hubiera inhalado vidrio molido y mi mano quemada palpitaba con un dolor sordo y constante. Vi la silueta cuadrada de la caseta a unos 50 metros y forcé a mis piernas a moverse más rápido aunque mis músculos gritaban de agotamiento. El suelo temblaba levemente con las pisadas de la cosa que me perseguía y sentí una garra fría rozar mi chaqueta rasgando la tela y la piel de mi espalda. Grité sin detenerme y me lancé contra la puerta de metal de la caseta golpeándola con mi hombro bueno. Busqué frenéticamente las llaves oxidadas en mi cinturón con dedos temblorosos y resbaladizos por la sangre y la lluvia. La cerradura parecía burlarse de mí en la oscuridad y escuché el sonido de aire desplazado justo detrás de mi nuca indicando que la entidad estaba lista para dar el golpe final. Logré introducir la llave en el cerrojo girándola con un chasquido metálico que sonó como un disparo en la noche y me precipité hacia el interior cayendo de bruces sobre el linóleo sucio del piso justo antes de patear la puerta para cerrarla. Empujé la puerta con todo mi peso y giré el cerrojo justo cuando algo impactó contra el metal exterior con la fuerza de un camión. El golpe abolló la puerta hacia adentro a centímetros de mi cara y me dejé caer contra la pared opuesta temblando incontrolablemente mientras escuchaba arañazos largos y chillones que recorrían el acero buscando una entrada. Apagué la única lámpara de la caseta para no atraer más atención y me abracé las rodillas en la oscuridad escuchando como el cementerio entero cobraba vida a mi alrededor con una cacofonía de horrores, risas de niños que arañaban los vidrios blindados, el tañido lejano de la campana que no cesaba y pasos pesados que rodeaban la estructura una y otra vez probando la resistencia de las paredes. Miré mi mano izquierda y vi que la piel se había vuelto negra y dura como la corteza de un árbol muerto debido a la maldición de los albares y supe que esa marca nunca se iría. Pasaron horas que parecieron siglos donde cada ruido me hacía pensar.
que el vidrio cedería, pero finalmente el cielo comenzó a clarear con un tono grisáceo y los ruidos cesaron de golpe con el primer rayo de sol. A las 6 de la mañana en punto alguien golpeó suavemente el vidrio y vi al guardia del turno de día mirándome con una mezcla de lástima y horror al ver mi estado. Abrí la puerta con dificultad sintiendo que había envejecido 10 años en una sola noche y le entregué las llaves sin decir una palabra. Él no preguntó nada, solo miró mi mano y asintió solemnemente. Como si supiera el precio exacto que había pagado. Salí del recinto caminando bajo el sol de la mañana sabiendo que había sobrevivido, pero también sabiendo que una parte de mí se había quedado atrapada en ese cementerio para siempre. Escribo esta bitácora ahora desde la seguridad de mi casa mientras veo con terror cómo la negrura de mi mano se extiende lentamente hacia mi brazo subiendo por mis venas. No volveré esta noche ni nunca, pero dejo esta advertencia escrita para el siguiente pobre. Diablo que acepte el puesto por el dinero. Sigue las reglas al pie de la letra o terminarás como yo, marcado y consumido poco a poco hasta que el cementerio venga a reclamar lo que le pertenece.